Buenos días a todos. Es una alegría, bueno, ya muchos ya nos hemos saludado en esta mañana en el desayuno de resurrección que hemos tenido a partir de las 10, que nos hemos alimentado físicamente, pero también socialmente. Y ahora nos toca alimentarnos de la palabra del Señor y de lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy vemos muchas caras que faltan, muchas personas que faltan, que están disfrutando pues, de unas vacaciones, de un tiempo fuera, por motivos de la fiesta, claro está, claro es así. Pero los que estamos aquí, espero que hayáis venido con el deseo de aprender del Señor. No importa las circunstancias que os hayan traído hasta aquí, no importa lo que haya ocurrido hasta aquí, que a veces se nos lían mucho las cosas y bueno, nos encontramos con muchos problemas que nos empiezan a dispersar o que empiezan a entorpecer nuestros pensamientos y a distraernos, pero espero que este sea un momento de atención a la palabra del Señor, a lo que Él tiene para decirnos. Y yo también me gustaría orar en esta mañana para que el Señor me dirija y que el Espíritu Santo toque cada uno de nuestros corazones conforme Él quiera. Vamos a orar. Mi Dios, yo también quiero rogarte y te quiero pedir que tu Espíritu Santo esté obrando en esta mañana en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú quieres tratarnos a cada uno de una manera íntima y personal y quieres hacerlo así porque nos conoces a cada uno de manera íntima y personal. Y Padre Santo, te pedimos que en esta mañana tu palabra sea la que impacte nuestros corazones, que sea tu voz la que podamos escuchar y que solamente estemos atentos a ti y a tener nuestra mente y nuestros ojos fijos en ti, Señor. Que no haya nada que pueda distraernos de escucharte, que no haya nada que pueda hacernos que podamos estar pensando en otras cosas que a ti no te agraden o aunque te agraden, estén distraídas de lo que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a siempre tenerte a ti en lo primero en nuestras vidas, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti. Y hoy, de manera especial, que celebramos esta resurrección, que celebramos la vida, que te celebramos a ti, Señor. Queremos honrarte y glorificarte una vez más y decirte que te amamos de todo corazón, Señor. Muchísimas gracias por todo. En tu nombre, amén. Amén. Muy bien, hermanos, me gustaría en esta mañana acercarme, no voy a hablar de otra cosa que no sea la resurrección. Por supuesto, hoy que es el día que celebramos este evento maravilloso que transformó nuestras vidas, que transformó el mundo y la historia, no podemos hablar de otra cosa, ¿verdad? Y el título que he puesto a la meditación de esta mañana es Un encuentro con Jesús resucitado. Y espero en esta mañana poder traeros un poco a vuestras mentes, al recuerdo, diferentes momentos que la palabra nos enseña y nos muestra en los que diferentes personas se encontraron con Jesús resucitado o en las que Jesús resucitado se encontró con ellas. Y vamos a ver 6 encuentros diferentes que se produjeron y que vienen relatados en la palabra. Pero por supuesto, estoy segura que sabéis que no todos los encuentros que ocurrieron en esos momentos, porque fueron 40 días los que Jesús estuvo una vez que resucitó hasta que ascendió, 40 días con sus apóstoles enseñándoles sobre el reino, eso es lo que dice la palabra. Y no se nos especifican todos los encuentros que se produjeron, pero sí se nos cuentan algunos de ellos. Y es interesante ver cómo el Señor en cada uno de ellos pone un matiz diferente. No sé si sabéis quién fue la primera persona a la que se presentó el Señor Jesús. La primera persona que lo vio una vez resucitado. Ya hemos leído que las mujeres fueron las primeras que se acercaron al sepulcro porque iban a ungir al cuerpo. Y fueron las primeras que se dieron cuenta que el Señor no estaba allí. Y fueron las primeras que salieron corriendo porque los ángeles se lo dijeron a contarle a los demás discípulos que el Señor había resucitado. Pero los evangelios nos relatan que de manera especial hubo una mujer que fue la primera que vio al Señor. Y esa fue María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena se relata y se nos dice que fue una mujer sanada por el Señor.
Específicamente se dice que fue liberada de 7 demonios, que podríamos decir que, bueno, el número 7 siempre es un número, normalmente suele ser un número que es el de la perfección y el que se refiere a muchos demonios. Y esta mujer era una mujer que estaba sufriendo. No sabemos las causas, no sabemos las razones, no sabemos muy bien cuál es su historia. Hasta aquí nos han llegado algunos datos, pero son suposiciones la mayoría de ellos porque no tenemos certeza, por lo menos bíblica, de quién era esta mujer antes. Lo que sí sabemos es que fue sanada y que fue transformada por el Señor. Y la palabra nos dice que en el momento en el que fue sanada, ella se convirtió en una servidora y era una de esas mujeres que seguían a Jesús por el camino, a donde iba, y iban cuidando de él y cuidando de los discípulos, y iban también transmitiendo las buenas nuevas y las buenas noticias de salvación. María Magdalena fue la que estaba a los pies de la cruz. María Magdalena estuvo también cuando el Señor fue sepultado. Ella vio todo. Ella estaba ahí siempre con él, sirviéndole, demostrándole cuánto le amaba, porque había sido amada por él primero. Y María Magdalena es la primera que tiene ese encuentro con el Señor Jesús. En Juan 20, si queréis venir conmigo, vamos a leer, como no son demasiados versículos, vamos a ir leyendo cada una de estas escenas, o por lo menos un trocito de ellas. En Juan capítulo 20, versículo del 14 al 16, podemos leer desde el 11, lo leo así un poquito más rápido. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Y les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde lo han puesto». Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Y Jesús le dijo: «María». Y volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Encuentro maravilloso. Un encuentro que comienza con que María Magdalena, que había estado con Jesús hasta el último momento, no lo reconoce. No sabe quién es, lo confunde con el hortelano. Y no es hasta que el Señor Jesús le dice: «María», que sus oídos, que sus ojos no son abiertos, y ella se da cuenta que está viendo a su Salvador y a su Señor. Que lo que Él le había prometido, que lo que ella había estado escuchando durante tanto tiempo, es que Jesús tenía que morir, Jesús tenía que padecer, pero que al tercer día iba a resucitar. Y eso se estaba cumpliendo. Y eso nuevamente era una promesa cumplida que el Señor le estaba demostrando y que lo estaba viendo cara a cara. Y María, pues supongo que al verlo se iría a abrazar a él o iría pues no lo sé, o arrodillarse ante él. Aquí no se nos especifica qué es lo que hizo. Muchos dicen que intentó abrazarle porque el mismo Señor le tiene que decir: «No, María, no me toques todavía, porque tengo que subir a mi Padre». Este encuentro para mí es un encuentro de proclamación. Lo que el Señor le pide a María Magdalena, una mujer cuyo testimonio en aquel momento posiblemente no tendría ningún valor por ser mujer, que fuera la primera en ver al Señor y que tuviera el cometido de tener que ir a decirle a los discípulos que el Señor había resucitado. Esto es un encuentro de proclamación.
Tienes que ir a contar lo que has visto. Tienes que ir a contarle al mundo que lo que he prometido lo he cumplido, que yo vivo, que la muerte no ha podido vencerme. Así que María se convierte en una proclamadora de las buenas nuevas de salvación y es un encuentro de proclamación. Pero si continuamos viendo otro de los encuentros, llegamos hasta el camino de Emaús. Ese es el siguiente momento que la palabra nos enseña o que nos muestra que Jesús se presentó ante dos de sus discípulos. En este caso, se nos dice el nombre de uno que era Cleofás y el otro discípulo no se nos dice. Sí se nos dice que habían estado en Jerusalén, que habían conocido todas las cosas que habían ocurrido y que iban de camino a esta aldea llamada Emaús. La distancia más o menos que hay entre Jerusalén y Emaús son unos 11 kilómetros. Y yo le decía a Sergio, más o menos de aquí a Santa Isabel, por ahí, así. Así. No tenían coche, no tenían, bueno, ahí no se nos dice que tuvieran caballo o nada, sino que seguramente, bueno, se nos dice que iban andando. Iban por el camino un par de horas, 2 horas y media, dependiendo de las zapatillas que estuvieran utilizando. Iban andando. Posiblemente ya habían escuchado, según se nos dice, que habían visto al Señor, que había resucitado, pero ellos mismos no lo habían visto. Y por este camino Jesús se encuentra con ellos. Y no lo reconocen, igual que María Magdalena. Y seguramente lo habían visto. Y seguramente habían estado mucho tiempo con él, pero tampoco lo reconocen, ni siquiera cuando empieza a hablarle. Y ellos se asombran porque él les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿Qué pasa? Y ellos empiezan a decirle, pero es que tú eres el único que no te has enterado de lo que ha pasado. ¿De lo que ha pasado? Tú eres el único que no sabe que Jesús ha sido crucificado y ha muerto. Vamos a leerlo. Lucas 23. Perdón, 24. Lucas 24. Comenzando por el versículo 13. Vamos a leer unos versículos. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el 3er día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos hombres estaban velados, cegados. Ellos habían hecho su propia historia de lo que ocurriría. Ni siquiera habiendo escuchado que las mujeres habían dicho que no estaba el Señor Jesús allí, ni siquiera habiendo escuchado que los discípulos habían ido y lo habían comprobado, por si acaso las mujeres habían dicho algo que no estaba bien. Ellos habían creído que el Señor había resucitado, porque se iban tristes. Si se lo hubieran creído ya estarían contentos, irían, y de hecho irían de vuelta a Jerusalén a ver si lo veían, pero no, iban de camino, de vuelta a su casa.
Pero es en este camino que ellos, si hubiéramos seguido leyendo toda la lectura, invitan a Jesús, cuando llegan a la ciudad de Emaús, a que Jesús se quede con ellos. Y es estando con ellos que sus ojos son abiertos. Y en el momento que sus ojos son abiertos y se dan cuenta, Jesús desaparece. Y ellos dicen una frase preciosa. No sé si la encuentro. En el versículo 32. Dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos habían sentido algo especial, pero no habían reconocido al Señor. Cuando el Señor empieza a explicarles todo, que parte de lo que no hemos leído, Jesús empieza a contarles desde los profetas, dice, hasta lo que había acontecido, todo lo que se decía de él. Ellos sentían que su corazón ardía, pero no lo llegaban a comprender ni lo llegaban a entender. Y hermanos, para mí este es un encuentro de enseñanza. Unos discípulos que se creían que lo sabían todo, que se habían hecho sus expectativas de cómo serían las cosas y cómo tenían que ser, pero que necesitaban urgentemente que el Señor les enseñara desde el principio hasta el fin qué es lo que había acontecido, qué es lo que se había dicho y qué es lo que realmente iba a pasar y qué es lo que había ocurrido. Y ellos pudieron comprobar con sus ojos que verdaderamente Jesús había resucitado y que todo lo que él había dicho y todo lo que la historia había dicho en las Escrituras se estaba cumpliendo en el Señor Jesús. Así que este es un momento, es un encuentro de enseñanza para estos discípulos que aprendieron a reenfocar lo que ellos habían entendido, para entender lo que realmente había ocurrido y para lo que realmente el Señor había venido. Y si siguiéramos leyendo, continuamos con otro encuentro de los discípulos, que también es un momento de enseñanza. No me voy a detener en él, pero sí el versículo 45 dice, entonces a los discípulos que estaban allí, cuando se presentó delante de ellos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos necesitaban entender las Escrituras, necesitaban ser enseñados por el Señor y tenían que estar abiertos para ese encuentro de aprendizaje. El tercer encuentro que me gustaría traeros a vuestro recuerdo es el de Tomás. Porque cuando Jesús se presenta aquí a los discípulos, este último que he mencionado, precisamente Tomás no estaba. No se encontraba allí y se lo perdió. Se perdió que el Señor se presentó. Y cuando los discípulos fueron a contarle a Tomás, mira que sí es verdad que el Señor, que lo hemos visto nosotros, Tomás dijo, a mí me podéis decir lo que queráis, pero si yo no lo veo, si yo no toco sus manos y meto los dedos dentro de su boquete, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado. Juan 20, de los versículos 24 al 29, nos relatan este encuentro. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas un incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás era uno de los 12 discípulos elegidos por el Señor. El Dídimo, que también se traduce como el gemelo, parece ser que era gemelo con otro. Tomás había presenciado posiblemente todos los milagros o la mayoría de los milagros que el Señor había hecho,
Había escuchado el mensaje que el Señor había transmitido. Había escuchado que el Señor moriría y resucitaría por 3 veces como mínimo. Pero necesitaba meter sus manos dentro de los boquetes de las manos del Señor y meter su mano en el costado para realmente creer que el Señor había resucitado. Y fijaros, es interesante, no se habla mucho de Tomás. Solamente en los evangelios sinópticos se menciona a Tomás como uno de los 12, pero no se habla más de él. Es Juan quien relata 3 momentos diferentes en los que aparece Tomás. Y fijaros, uno interesante, muy interesante. Precisamente cuando el Señor resucita a Lázaro. Y es Tomás quien dice, cuando le dicen que vayan a ver a Lázaro que se está muriendo o que ya ha muerto, es Tomás el que dice, vamos y muramos con él. Tomás estuvo en la resurrección de Lázaro. Había visto el poder del Señor Jesús resucitando a una persona. Pero ahora, aún siendo uno de esos que lo había visto con sus propios ojos, no cree que el Señor ha resucitado hasta que él no lo ve. Ahora, en el momento en el que lo ve, su respuesta es instantánea e inmediata. Señor mío y Dios mío. Este es un encuentro de salvación. Es un encuentro de salvación con Tomás. Porque Tomás había vivido con él, era su discípulo, lo estaba siguiendo, pero todavía no había creído. Y en este momento es cuando Tomás reconoce quién es Jesús. Y se lo dice, tú eres mi Dios, Dios mío. Ese es el momento de salvación para Tomás. Este es un encuentro de salvación. Un poquito más adelante, en el capítulo 21, el Señor vuelve a aparecerse a los discípulos. En este momento lo que está ocurriendo es que Pedro y otros discípulos, en este caso son 7, y se nos dicen los nombres, Tomás también estaba ahí, Natanael, Jacobo, Juan, porque son los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros 2 discípulos, que no se menciona quiénes son. Estos estaban pescando, porque Pedro dijo, bueno, vámonos a pescar. Supongo que tendrían que comer, tendrían que trabajar, tendrían que continuar pues alimentando a sus familias, tenían sus responsabilidades y necesitaban ir a pescar. Y estando allí, dice que no pescaron nada. Lo podemos leer también si queréis en el capítulo 21. Vamos a leer desde el 4. Porque cuando no pescaron nada durante la noche, en el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Tampoco lo reconocieron. Y ya lo habían visto resucitado, pero tampoco lo reconocieron en este momento. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos.
Fijaros que esta escena se parece mucho a la escena en la que el Señor Jesús, en la pesca milagrosa, ¿no? Que no estaban pescando, que no pescaron durante toda la noche, pero que el Señor Jesús les dijo, llegado el momento, echad las redes. Y cuando el Señor se lo dijo, salió la red llena de peces. Y es en ese momento, cuando ven la red llena de peces, que yo creo que su mente hace y recuerdan aquel momento en el que el Señor hizo un milagro muy similar. Y es ahí donde reconocen al Señor Jesucristo. Y este Señor Jesús, maravilloso, les esperaba a la orilla de la playa con la comida hecha. A mí eso me enternece. Él no esperó que nadie viniera a hacerle a él la comida. Él preparó las brasas y puso el alimento para sus discípulos, para darles de comer. Y para mí este es un encuentro de provisión. Ellos no pescaron nada cuando fueron a hacer su trabajo. Fue cuando el Señor les dijo, echad las redes por aquí, que tendréis la provisión. Este es un encuentro de provisión para estos discípulos, que supieran que no les iba a faltar nada, que su Señor estaba con ellos, que su Señor les daría lo que necesitaran, que ellos tendrían que hacer su trabajo, porque bien les dice, traed de lo que habéis pescado, pero que el Señor proveería y multiplicaría lo que ellos hicieran. Un encuentro de provisión. Acto seguido, estando ahí en ese momento, para mí viene un encuentro de restauración. Y es cuando el Señor ya va hacia Pedro directamente. Versículo 15 al 19. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro negó al Señor. Aquel que dijo, yo hasta la muerte. Aquel que se tiraba de la barca porque escuchaba que era el Señor. Aquel que, cuando amenazaron a Jesús, le cortó la oreja a Malco. Aquel que era impetuoso, aquel que tenía un genio fuerte, se murió de miedo cuando le reconocieron como un discípulo. Y 3 veces negó al Señor. Y su corazón estaba triste. Y su corazón necesitaba ser restaurado. Ponerse de cara a su Señor, a quien había negado, a quien le había dicho, no, yo no te voy a negar nunca. Y el Señor le tuvo que decir, la segunda vez que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Y él, reconociendo eso, entiendo, triste, avergonzado, sintiéndose indigno de cualquier cosa que el Señor pudiera hacer con él, necesitaba ser restaurado. Y yo creo que estas 3 palabras son palabras de restauración para este Pedro. Para este Pedro que de aquí ya sale con las pilas puestas, si se puede decir. Que empieza a comprender y a entender todo desde otra perspectiva diferente. Pedro se siente restaurado. Y después lo vemos predicando a este Señor resucitado, predicando tantas cosas maravillosas que encontramos en las cartas de Pedro o en las predicaciones que vienen relatadas en los Hechos. El último encuentro es el que el Señor una vez más se presenta a los discípulos antes de ascender al cielo. Mateo 28, en este caso, es el que relata un poquito más claro este encuentro.
Aquí está. Mateo 28. El Señor les había pedido a los discípulos ya, después de 40 días, que se fueran a Betania y que lo esperaran allí. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea a partir del versículo 16, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, todavía dudaban. Y cuando le vieron, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este mensaje es un mensaje de esperanza para estos discípulos. El Señor estaba con ellos. Ahora se sentían un poco más arropados, pero el Señor ya se lo había dicho que era necesario que Él se fuera para que el Consolador pudiera venir. Y ellos se iban a quedar desamparados y se iban a quedar solos durante un tiempo hasta que viniera el Espíritu Santo. Y creo que eso a lo mejor ellos no lo llegaban a comprender. Nosotros lo entendemos ahora porque conocemos todo el relato y toda la historia, pero no creo que ellos supieran qué es lo que iba a acontecer y qué es lo que iba a pasar. Ellos se encontraban dudosos, sin saber qué iba a pasar o qué es lo que ocurriría en los siguientes momentos. Y el Señor les da ese mensaje de esperanza, un mensaje que reúne casi todos los encuentros, un mensaje de proclamación, de enseñanza, donde los discípulos, ahora tomaban las riendas de compartir ese mensaje de salvación con el mundo. Así que los discípulos quedan un poco mirando al cielo. No sé qué pensarían, que estarían esperando que ocurriera, que empezaran a salir relámpagos. No sé lo que ellos estarían pensando en ese momento. Solamente que se quedaron mirando al cielo, y es en Hechos, en el capítulo 1, donde los ángeles dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Señor que ha subido al cielo volverá a por su pueblo, más o menos, así, un resumen. Y Él os dará poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es un mensaje y es un encuentro de despedida, pero de esperanza para la iglesia, para el pueblo de Dios. Y el último encuentro que me falta es tu encuentro con el Señor resucitado. Ese es el último, ese es el final. No sé si te has sentido identificado con alguno de estos encuentros ahora en tu vida. Yo no creo que nos tengamos que sentir identificados con una persona, sino que posiblemente estos encuentros tienen lugar en la vida del cristiano en diferentes momentos. Pero todos necesitamos de salvación, de provisión, de restauración, necesitamos de esperanza, necesitamos que el Señor nos siga enseñando y que nuestro corazón siga ardiendo cuando leemos la palabra, y necesitamos ser un pueblo que proclame este mensaje de salvación. Este encuentro con el resucitado tiene que revolucionar nuestras vidas. Ellos fueron revolucionados en un proceso de crecimiento. Conforme más lo conocían, más se revolucionaban, más lo amaban, más querían compartirlo. Y eso es lo que tiene que ocurrir en cada una de nuestras vidas, en tu vida, si puedo hablar contigo de manera personal. Eso es lo que el Señor quiere hacer. El Señor resucitado, que vive, que triunfó sobre la muerte, que no se quedó en la cruz clavado, ni se quedó sepultado, sino que se levantó de los muertos para reinar y para estar, como hemos cantado, a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Hermanos, tenemos que levantarnos. Tenemos que revolucionar nuestros corazones, que nuestros corazones ardan. ¿Habéis sentido alguna vez cómo el corazón arde? No sé si lo habéis sentido. Yo lo he sentido, ¿no? Sientes una sensación como que el corazón te está ardiendo, no sabes por qué, de emoción, de amor, de pasión, de lo que sea.
el corazón te arde. Yo creo que eso es lo que sintieron estos discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere que sintamos. Que aprendamos de Él, que aprendamos a seguirle, que aprendamos a amarle, que aprendamos a celebrarle. Que Él sea nuestra prioridad en todos los momentos. Bueno, 12 hombres empezaron a revolucionar al mundo. Aquí somos más de 12, ¿no? Somos menos que los de costumbre, pero somos más de 12, ¿no? Tenemos que revolucionar el mundo que nos rodea, empezando por lo que nos rodea, por nuestra familia, por nuestro piso, por nuestra barriada, por nuestra ciudad de Zaragoza. Tenemos una misión y tenemos un cometido, y ese es el último encuentro. Ir y hacer discípulos. Por donde vayáis, dice el original. Por donde andéis, predicad el Evangelio. Haced discípulos y enseñadle todas las cosas que os he mandado, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Y yo os animo, y me animo a mí misma, a que sigamos levantándonos cada día, honrando al Señor resucitado. Él no está muerto, Él está vivo. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él está vivo y reina, y nosotros somos su pueblo, su reino, sus representantes aquí en la tierra, y tenemos que proclamarle y tenemos que bendecirle. Y espero que eso sea el deseo de vuestro corazón. Estéis en el momento de vuestra vida que estéis. Ya estáis necesitando provisión, ya estáis necesitando ahora mismo restauración, ya estáis necesitando esperanza, o estáis necesitando ser enseñados, o posiblemente estéis necesitando ser salvados porque todavía no lo sois. Que no os haga falta meter los dedos dentro de las llagas, que podáis creer sin ver. Bienaventurados los que sin ver creyeron. El Señor os bendiga muchísimo, que Él haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os dé paz.